vamos a pasar con diabetes. Vamos a ver un caso clínico que nos presentan aquí. A ver. Hombre de 42 años que acude al médico debido a un historial de 2 meses de fatiga y aumento de la micción. El paciente informa que ha estado bebiendo más de lo habitual porque tiene sed constante. Ajá, nos hablan de 42 años, nos hablan de fatiga, aumento de la micción, nos dicen que hay sed constantemente. Ajá, exacto. Ha evitado conducir durante las últimas 8 semanas porque ha presentado visión borrosa intermitente. Ajá, otro dato importante. Ha tenido la presión arterial elevada en su visita anterior. Ojo, ya le han encontrado la presión arterial elevada a este paciente. Pero por lo demás aparentemente está sano. Dice que debido a su agenda apretada, el paciente consume comida rápida. Este dato también es importante. Consume comida rápida. No fuma ni bebe alcohol, ¿no? Mide 1,78, pesa 109 kilos y el IMC es de 34, ¿no? Es un paciente que está obeso, ¿no es cierto? Su pulso es de 75 latidos por minuto y otra vez la presión arterial está elevada, ¿no? Ya nos habían dicho ahí en la anamnesis que la presión arterial ya la había tenido elevada. Aquí se vuelve a indicar o se vuelve a encontrar la presión arterial elevada. Y el examen cardiopulmonar es normal y nos dan estos exámenes de laboratorio. Vean ustedes, nos dan hemoglobina glicosilada, que está en 6.8. ¿Alguien se atreve a decir si esta hemoglobina glicosilada está normal, está en rango de prediabetes, está en rango de diabetes? ¿Alguien de los chicos, alguno de ustedes se anima? Exacto, muy bien. Está elevada, ¿no? Está en rango de diabetes. Ya vamos a ver cuáles son los rangos, no se preocupen, chicos. Está en rango de diabetes, está en 6.8. Ya vamos a ver los rangos. Esta glucosa, chicos, está normal, está elevada, está en rango de diabetes, en rango de prediabetes, esa glucosa. Exacto, esa glucosa está en rango de diabetes. Vamos a ver también luego el punto de corte, ¿no? Lo más probable es que sean ayunas, ¿eh? Sí. Muy bien. También tenemos la función renal con creatinina, que está bien. Vean, colesterol y triglicéridos, ¿qué les parecen, chicos? ¿Están normales? ¿Están elevados? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien se manda? Exacto, también están elevados, ¿no? También están elevados, ¿no? Y en el examen de sangre, vean ustedes lo que llama la atención, hay glucosa 2 cruces, ajá, que va en relación con los exámenes de glicemia, y también he encontrado ahí una cruz de proteína con cetonas negativas. Entonces, nos preguntan aquí cuál es el paso más apropiado en el manejo de este paciente. Entonces, yo les pregunto, chicos, aquí quiero que me den, aparte de la obesidad que claramente tiene el paciente por el diagnóstico del IMC, quiero que me den unos 2 o 3 diagnósticos nosológicos que tiene este paciente. A ver. Exacto, tiene diagnóstico de HTA. Yo creo que ese es el primer diagnóstico que vamos a sacar porque nos están diciendo que ha tenido ya presión arterial alta y ahorita se vuelve a presentar la presión arterial alta, entonces HTA de cajón. El segundo diagnóstico es diabetes, muy bien, y probablemente, como es un paciente obeso que tiene mala alimentación, tiene 42 años, probablemente se trate de una diabetes tipo 2. Acuérdense que el diagnóstico de diabetes se hace de manera laboratorial, ¿no? Este paciente tiene una hemoglobina glicosilada en rango de diabetes, tiene una glucosa probablemente en ayunas en rango de diabetes, entonces ya con 2 exámenes en rango de diabetes, diríamos que este paciente tiene diabetes. Y el tercer diagnóstico, como ustedes mencionan aquí, está colesterol y triglicéridos elevados, entonces tiene también una dislipidemia mixta, porque los dos están elevados, tanto colesterol como triglicéridos, ¿no? Y si queremos ser más específicos, como muy bien muchos de ustedes han dicho, chicos, y ahí los felicito, yo podría agrupar todas estas patologías y decir que probablemente este paciente tenga un síndrome metabólico, ¿no? Solamente me faltaría por ahí el dato de cintura, de perímetro abdominal, para decir que este paciente tiene un síndrome metabólico, ¿no? Entonces, con este paciente que es hipertenso, diabético, tiene dislipidemia mixta, ¿cuál sería el tratamiento o el paso más apropiado de las alternativas que me dan? ¿Ah? De las alternativas que me dan. ¿Cuál es la que ustedes creen que se acerque más? Ajá, veo A, veo C, veo insulina, veo C, veo más C y veo A. A, C, A, C, C, A. Ok, exacto. Yo creo que todos se van en A y C. En A y C, creo que todos se van en A y C. Entonces, si yo veo el tratamiento que este paciente debe recibir, de hecho, este paciente debe recibir, primero, modificación en los estilos de vida. Eso definitivamente va a ir a la cabeza, ¿no? Pero esto no va a ser el único tratamiento, ¿eh? Esto no va a ser el único tratamiento, ¿ya? Este no va a ser el único tratamiento. Entonces, ¿qué tenemos frente a este paciente? Es un paciente que tiene hipertensión y tiene diabetes, y que es obeso, tiene dislipidemia, tiene factores de riesgo cardiovascular. Entonces yo tengo que dar tratamiento a mi paciente farmacológico, tanto para la hipertensión como para la diabetes. Ya vamos a ver en el algoritmo de diabetes tipo 2, que antes se decía, no, primero dale dieta, luego le das fármacos, ¿no? Ahora ustedes saben muy bien
que aquí lo primero, lo que se dice actualmente es paciente diagnosticado con diabetes, paciente que le vas a dar tratamiento. ¿Qué tratamiento le voy a dar? Como es una diabetes tipo 2, vamos a ver luego en el algoritmo que dependiendo de qué tan descontrolada esté su diabetes, este paciente puede recibir terapia solo con metformina, que es el tratamiento de elección para la diabetes, o puede recibir otros fármacos, incluyendo insulina. Ya vamos a ver que el diabético tipo 2 puede recibir insulina en el inicio del diagnóstico. Sin embargo, este paciente, vean ustedes los valores de glicosilada, de glucosa, es un paciente que no tiene una hiperglicemia muy marcada, ¿no? Tampoco ha perdido peso de manera marcada. Entonces, pensar en darle insulina a este paciente no vendría a ser la mejor opción. Entonces, probablemente voy a necesitar tratamiento con antidiabéticos orales, ¿no? Entonces, voy a probablemente darle una metformina. Sin embargo, metformina no hay en estas alternativas y puedo descartar terapia de insulina porque no es un candidato a insulina definitivamente. Ahora, tengo que dar tratamiento para la hipertensión. Y es un paciente que tiene diabetes y es obeso y encima hay proteínas, una cruz en la orina. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección para un paciente hipertenso con diabetes en cuanto a antihipertensivos? Exacto. El tratamiento de elección son los YECAS o los BRAS. Exacto, por su efecto antiproteinúrico, como pone su compañero. Entonces, aquí el paciente para la hipertensión yo le voy a dar o YECAS o le voy a dar BRAS. Y da la casualidad que la letra A me dice que le dé YECAS. Entonces, hasta el momento esa va siendo la positiva. Ahora, en cuanto a la dislipidemia, ¿no? El paciente tiene triglicéridos altos y tiene colesterol alto, pero yo les pregunto, ¿cuál está más alto? ¿Cuál necesita actuar con mayor preponderancia, el colesterol o los triglicéridos? Acuérdense que el paciente diabético es un paciente de alto riesgo cardiovascular, entonces yo tengo que primero bajar el colesterol. Los triglicéridos solo se tratan si están más de 500, entonces yo tendría que ver aquí estatinas, terapia con estatinas, y en las alternativas no hay estatinas, hay terapia con fibratos, entonces yo no le voy a dar fibratos, le daría estatinas. Ahora, este paciente es candidato para hacerle cirugía bariátrica, también lo vamos a ver en la parte de nutrición, pero acuérdense que la cirugía bariátrica está destinada para aquel paciente que tiene obesidad mórbida, es decir, un IMC más de 40, que claramente este paciente no lo tiene, o cuando el paciente tiene obesidad grado 2, es decir, entre 35 y 39.9, más alguna comorbilidad como hipertensión y diabetes. Pero este tiene obesidad tipo 1, entonces este paciente no tiene cirugía bariátrica, no va a cirugía bariátrica. Doctor, entonces, la C podría ser dieta baja en carbohidratos. Ahora, ¿por qué es que yo cuestiono la alternativa C en este caso clínico? Porque acuérdense que el paciente, el tratamiento dietético de la diabetes no es bajarle los carbohidratos al paciente. El tratamiento dietético de la diabetes es probablemente sí bajarle las calorías, porque este paciente está obeso, eso sí, bajarle las calorías totales, pero más que restringirle carbohidratos, este paciente lo que necesita es que coma carbohidratos de calidad, que no me coma carbohidratos simples, que no me coma azúcar, galletas, gaseosas, dulces, eso no, que no me coma, que me coma sino carbohidratos complejos y que son carbohidratos de preferencia integrales, ¿no? Entonces, que tienen alto contenido de fibra. Entonces, aquí la recomendación no es bajarle el carbohidrato, sino que aprenda a comer el carbohidrato en una proporción adecuada y en un carbohidrato de calidad. Entonces, en este caso, lo que el paciente necesita es una terapia con inhibidores de la YECA. Esa es la respuesta, ¿no? La respuesta más correcta analizando este caso, ¿no? Este casito no es tanto propiamente un caso de tratamiento de diabetes, pero me parece bastante interesante que lo hayan puesto porque nos ha hecho pensar un poquito juntando con los conocimientos de cardio, ¿no? Acuérdense que los carbohidratos de calidad son los carbohidratos de preferencia complejos, que están, por ejemplo, en las menestras, en los cereales, ¿no? Los tubérculos, solamente que hay que elegir, hay que tener cuidado con la cantidad, no exagerar en la cantidad, y segundo, prepararlos de una manera adecuada, ¿no? Nada de comidas chatarras, nada de frituras y demás, ¿no? Sí, también sería YECAS porque la presión arterial está bastante marcada y si hubiera habido metformina probablemente hubiéramos marcado también tratamiento con metformina, ¿no? Bueno, entonces vamos a avanzar un poco de fisiología y vamos a dar un break, ¿ya chicos? En cuanto a la regulación hormonal del metabolismo de los carbohidratos en los pacientes, en lo que respecta a la fisiología endocrina, vamos a ver que la estructura, el tejido encargado va a ser el páncreas endocrino. Y el páncreas endocrino va a estar representado ¿por quién? Por los islotes de Langerhans, ¿no? Se denominan islotes de Langerhans porque estas células están esparcidas como islas en medio de estas estructuras amarillas que ustedes ven aquí, que son los acinos exocrinos del páncreas, ¿no? Acinos exocrinos, y es una estructura que está muy vascularizada, el islote de Langerhans, ¿no? Muy vascularizada. Y vean ustedes que dentro del islote de Langerhans vamos a poder distinguir hasta 4 grupos celulares. Vamos a tener estas células moradas que están a la periferia, que son las famosas células alfa, que van a secretar glucagón. Vamos a tener estas células rosaditas que van a estar en mayor cantidad en el medio, que van a ser las células beta, que van a secretar insulina.
Vamos a tener estas células celestitas que van a estar un poco esparcidas a lo largo de todo el islote, que son las células delta, que secretan somatostatina. Y finalmente, estas amarillitas que se encuentran en poquita cantidad, que son las células F, que secretan el polipéptido pancreático. Entonces, de este islote de Langerhans, lo que nos va a interesar en esta oportunidad hablar de metabolismo del carbohidrato va a ser el glucagón que secreta la célula alfa y la insulina que secreta la célula beta. Acuérdense, no se olviden, la población celular más abundante del islote de Langerhans es la célula beta que secreta insulina. ¿Cómo es la regulación hormonal en cuanto a insulina con glucagón? Insulina con glucagón tienen acciones contrarias, ¿no? Miren qué es lo que pasa. Cuando ustedes ingieren carbohidratos, ¿no? Ingieren una comida rica en carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, un plato de arroz con frijoles, con yuca, ¿no? Harto carbohidrato. Entonces, ¿qué pasa? La glucosa se eleva en la sangre. Este incremento de los niveles de glucosa en la sangre es captado por el páncreas. ¿Y quién responde? Responde la célula beta secretando insulina. Entonces, el principal estímulo para la secreción de la insulina va a ser el incremento de los niveles de glucosa en la sangre. Esta insulina va a actuar a nivel de los tejidos periféricos, básicamente a nivel del tejido muscular y adiposo, ¿no? ¿Para qué? Para permitir que estos tejidos capten la glucosa. Estos tejidos dependen de la insulina para poder captar la glucosa. Y además, la insulina va a ir hacia el hígado. ¿Para qué? Para que la glucosa pueda ser utilizada por el hígado para formar glucógeno, que es la forma de reserva de depósito que nosotros guardamos la glucosa, ¿no? De tal manera que al ser aprovechada la glucosa por los tejidos y al ser guardada como glucógeno en el hígado, el efecto va a ser disminuir la glicemia. Eso quiere decir que la insulina es una hormona hipoglicemiante, disminuye los niveles de glucosa en la sangre. ¿Qué pasa cuando la glucosa baja? Lo contrario, miren ustedes, la glucosa está baja en sangre. También es captada por el páncreas, pero esta vez ya no se estimula la célula beta, sino la célula alfa. ¿Qué secreta qué hormona? Secreta el glucagón. El glucagón va hacia el hígado y le dice, ¿sabes qué? Empieza a romper esta sustancia de reserva que es el glucógeno para a partir de eso formar glucosa. De tal manera que el efecto que vamos a tener es un incremento en la glicemia. Eso quiere decir que el glucagón es una hormona hiperglicemiante. Y así de esta manera se da una regulación entre que la glucosa sube y baja, y así mantenemos los niveles de glucosa normales en la sangre. Pero ¿cómo las células pancreáticas captan los valores de glucosa? Y acá el Fénix, pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo ingresa la glucosa a las células? ¿Cómo es captada? Y la glucosa es captada a través de estos transportadores, que son los famosos transportadores GLUT, transportadores de glucosa. No solo transportan glucosa, también pueden transportar otros monosacarios, pero el principal monosacario que transportan es la glucosa, ¿no? Por eso le pusieron GLUT. Hay distintos tipos de transportadores, chicos. Acá les he puesto 5, pero yo quiero que de aquí se acuerden estos 3 principalmente. El 2, el 4 y el 5. Esos son importantísimos que ustedes se acuerden en cuanto al metabolismo de los carbohidratos. En el caso del GLUT2, el GLUT2 va a transportar principalmente glucosa, ¿ya? Principalmente glucosa. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el hígado y lo vamos a encontrar en el páncreas. Eso quiere decir que este GLUT2 va a ser responsable de que la célula beta pancreática capte o sense la glucosa. El GLUT4 también va a transportar glucosa principalmente. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el tejido muscular y en el tejido adiposo. Ajá. Y este tipo de transportador de glucosa, chicos, este GLUT4, para poder expresarse en las membranas de las células musculares y de los adipocitos, necesita insulina, es dependiente de insulina. Eso quiere decir que si no hay insulina, no se va a expresar este receptor GLUT4 en el músculo y el adiposo. Esto es lo que les quería decir acá, ¿no? La insulina en los tejidos periféricos permiten que estos capten glucosa. ¿Cómo la captan? A través de la expresión del GLUT4 en sus membranas. Y el GLUT5 va a transportar principalmente fructosa, vean que acá cambia el monosacario, fructosa, básicamente ¿dónde? En el intestino y en el riñón. También se encuentra en otros órganos, pero principalmente en el intestino y en el riñón. Doctor, ¿y el 1 y el 3? El 1 y el 3 transportan glucosa, chicos. Se encuentran en distintos tejidos, principalmente el sistema nervioso central. El 1 también se encuentra en los eritrocitos, el 3 también se encuentra en la placenta, pero no es importante para su vida diaria ni tampoco para el examen. Entonces, no se maten en eso. Pero sí acuérdense ustedes de los transportadores 2, 4 y 5. Esos sí son importantes que ustedes conozcan. Acuérdense que la insulina, cuando se sintetiza en la célula beta, no se va a sintetizar como insulina madura de frente, sino que se sintetiza como una molécula precursora denominada preproinsulina. Vean ustedes que esta preproinsulina va a estar formada por 4 cadenas, miren. Va a estar formada por una cadena alfa y una cadena beta,
un péptido C y un péptido señal. O sea, tiene 4 péptidos, 4 cadenas peptídicas unidas, ¿no? Esta preproinsulina va a viajar al retículo plasmático, va a madurar ahí, va a perder el péptido señal, pierde el péptido señal, ya no lo tiene, se va, y va a ir al aparato de Golgi donde se va a formar como una molécula de proinsulina, habiendo perdido el péptido señal. Esta proinsulina va a contener la cadena alfa, la cadena beta y el péptido C. Pero la cadena alfa y la cadena beta se van a unir a través de estos puentes disulfuro para formar la molécula de insulina madura. ¿Eso qué quiere decir? Que la insulina madura va a estar formada por la unión de la cadena alfa y la cadena beta que están unidas por puentes disulfuro. Y luego tenemos el péptido C, ¿no? La proinsulina se va a escindir en el aparato de Golgi en péptido C y en una insulina madura que está formada por la asociación de la cadena A y B unida por puente disulfuro. En la célula beta, ¿no? Imagínense que esta es la célula beta, ¿no? Esta es su núcleo, ¿ya? Yo voy a tener ya gránulos, bolsitas, ya listas de insulina empaquetada. Estos son los famosos gránulos secretores. Y si ustedes abren uno de estos gránulos, ustedes no solamente van a encontrar insulina, sino van a encontrar péptido C. Y siempre va a haber una equivalencia entre la cantidad de péptido C y la cantidad de insulina dentro de un gránulo. O sea, va a haber la misma cantidad molar de insulina que de péptido C. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando uno quiere ver la reserva pancreática, o sea, quiere saber qué tanto el páncreas está produciendo insulina, entonces nosotros no dosamos insulina, sino dosamos péptido C. El péptido C me permite determinar cuál es la reserva pancreática. Si mi péptido C me sale bajo, indetectable, significa que mi páncreas no está produciendo insulina. Si me sale alto, está produciendo mucha insulina. Entonces, este es el que me permite determinar la reserva pancreática, el péptido C. ¿Cómo se hace la secreción de insulina? Nosotros tenemos que en condiciones normales, basales, cuando uno no come, tenemos una secreción muy pequeña de insulina que nosotros llamamos secreción basal de insulina, que es la que va a permitir, vean ustedes, que los niveles de glucosa se mantengan dentro de un rango normal, ¿no? Entonces, cuando uno no come, cuando está en ayunas, hay un balance entre insulina y otras hormonas, como el glucagón, que se encargan de regular la glucosa, de tal manera que siempre hay un valor normal de glucosa. Cuando ustedes toman desayuno, tienen su almuerzo o cenan, los niveles de glucosa se elevan, es algo normal, ¿no? Y de manera concomitante, al elevarse los niveles de glucosa en sangre, se produce el estímulo para que se eleven los niveles de insulina. A esta elevación de la insulina que se produce luego de que una persona come, se le conoce como la secreción de insulina prandial, que significa la que se eleva por acción del efecto de que una persona ha comido. Y esta insulina prandial ayuda a que los valores de glucosa no se eleven tanto después que una persona ha comido. Esta secreción de insulina prandial se realiza en 2 fases. Vean ustedes, una primera fase, que es una fase rápida, donde generalmente se van a secretar la insulina que ya está preformada, la insulina que ya está empaquetada en esos granulitos que les había comentado, insulina preformada. Y una segunda fase, que es una fase más prolongada, ¿no? En la cual se va a secretar la insulina que se va a sintetizar de nuevo. O sea, cuando le llega el aviso de que la glucosa está elevándose en la sangre, en un inicio se va a liberar lo que ya se tiene empaquetado, formado, pero a la par ya se va sintetizando insulina, se va creando insulina, de tal manera que esa insulina que se crea de nuevo es la que se eleva, que se va a secretar en la segunda fase. ¿Cómo se produce? ¿Cómo es el estímulo para la secreción de la insulina? Ven ustedes aquí, tenemos la célula beta pancreática, que capta la glucosa a través del receptor de GLUT2. Vean ustedes que yo les había dicho, el GLUT2 está en el páncreas. Capta la glucosa ingresa a la célula. ¿Y cuál es el efecto de la glucosa al ingresar de la célula? El objetivo final de que la glucosa ingrese a la célula es obtener energía. Acuérdense que la glucosa, que los carbohidratos son nuestro principal combustible para obtener energía. Entonces la célula beta no es la excepción. La glucosa entra a la glucólisis, pasa el ciclo de Krebs en la mitocondria y finalmente se obtiene energía. Este incremento de energía que está determinado por el incremento de las moléculas de ATP que se genera por el metabolismo de la glucosa, hace que se cierren unos canales, ¿ya? Que son conocidos como canales de potasio sensibles a ATP. Esos canales lo que hacen es transportar el potasio del extracelular al intracelular. Pero cuando hay mucho ATP dentro de la célula, estos canales se cierran de tal manera que el potasio no puede ingresar a la célula beta. Y como hay una alteración en el flujo de iones, porque no puede entrar este catión que es el potasio, entonces se produce un fenómeno de despolarización en la membrana de la célula beta, hay un cambio de voltaje, y este cambio de voltaje hace que se abran unos canales que se conocen como canales de calcio dependientes de voltaje.
Entonces, este calcio ingresa a través de estos canales del extracelular al intracelular y vean ustedes que el calcio es el responsable de que se libere la insulina que ya está formada en los gránulos. Esta insulina viaja y se une a su receptor para poder ejercer sus efectos. Pero el incremento de la glucosa, hemos estado hablando del incremento de la glucosa como estímulo de la secreción de la insulina, no es el único estímulo para la secreción de insulina. También existe otro estímulo que es menor y que ustedes deben conocer, que son las famosas incretinas. Estas incretinas son hormonas intestinales que se sintetizan en el intestino, hormonas intestinales. Estas hormonas intestinales, incretinas, viene del acrónimo en inglés que significa secreción intestinal de insulina, ¿no? Estas incretinas, ¿cómo van a permitir que haya una liberación o una secreción de insulina? Cuando ustedes comen, cuando una persona come, ingresa el carbohidrato en el tubo digestivo, se produce la digestión del carbohidrato en el intestino, y finalmente cuando se tiene glucosa, este incremento de la glucosa a nivel intestinal es sensado por unas células endocrinas. Esas células endocrinas son la célula K y la célula L, ¿no? Estas células endocrinas, que son la célula K y la célula L, van a secretar estas famosas incretinas, ¿no? ¿Cuáles son esas incretinas que van a secretar? La célula K va a secretar esta incretina, que es el GIP, ¿no? El GIP. Y la célula L va a secretar esta incretina, que es el GLP-1, ¿no? Estas incretinas, estas hormonas intestinales, van a ir a actuar al páncreas. ¿Para qué? Permitiendo que haya un incremento en la secreción de insulina. Eso quiere decir que también estimulan la secreción de insulina, ¿no? Pero a la par también, uno de ellos, que es el GLP-1, va a suprimir los niveles de glucagón, la secreción de glucagón por la célula alfa. Eso quiere decir que estas incretinas ayudan a que no haya un incremento marcado de los niveles de glicemia luego de que una persona come, ¿no? Sin embargo, estas incretinas tienen un problema, que estas incretinas tienen una vida media muy corta. ¿Y por qué tienen una vida media muy corta? Porque son degradados por esta enzima, que es una peptidasa, la DPP4, es una peptidasa que degrada a estas hormonas de tal manera que tienen una vida media muy corta. Por eso es que la acción de estas incretinas, si bien es importante, pues tiene la limitación de que su acción es muy cortita porque son degradados por esta peptidasa. ¿Cuáles son los efectos de la insulina? Entonces, cuando uno ingiere carbohidratos, la degradación de los carbohidratos van a hacer a que se forme glucosa. Acuérdense que la glucosa es el monosacárido por excelencia, ¿no? La glucosa en el sistema nervioso central no necesita de insulina. El sistema nervioso central no necesita insulina para poder aprovechar la glucosa. Pero sí va a ser necesario que el páncreas secrete insulina para poder ejercer efectos en estos tres órganos. En el caso del tejido adiposo y del tejido muscular, en estos casos la insulina es indispensable. ¿Por qué es indispensable? Porque va a permitir que estos tejidos expresen GLUT4 para poder captar la glucosa. Si no hay insulina, estos tejidos no expresan GLUT4, no captan glucosa, no tienen energía. En el hígado, la insulina no sirve tanto para captar glucosa, porque acuérdense que en el hígado hay otro tipo de transportador, que es el GLUT2, sino que en el hígado la insulina va a ser importante para regular los procesos metabólicos, ¿no? Para regular la formación de las distintas macromoléculas. De hecho, la insulina es conocida por ser una hormona anabólica. ¿Qué significa anabólica? Significa que es una hormona que favorece o estimula la formación de tejidos. Estimula la formación de tejidos. Vean ustedes qué hace la insulina. La insulina primero estimula que haya una captación de la glucosa por los tejidos. Ya lo habíamos visto aquí. Favorece la captación de la glucosa por los tejidos. ¿Para qué? Para que estos tejidos puedan obtener energía. ¿Y cómo es la manera que obtienen energía? La insulina también favorece la glucólisis, que es el primer paso para la obtención de energía. Y además la insulina también favorece, lo habíamos visto en el esquema, que la glucosa se deposite en el hígado formando glucógeno. Síntesis de glucógeno. ¿Qué cosa más favorece la insulina? La insulina favorece la síntesis de lípidos, la síntesis de ácidos grasos. ¿Qué más favorece la insulina? Favorece la captación de aminoácidos y la síntesis de proteínas. Por eso les decía yo que la insulina es una hormona anabólica. Miren ustedes, favorece todo lo que es síntesis de glucógeno, síntesis de lípidos, síntesis de proteínas, ¿no? Por eso es que un paciente
con diabetes tipo 1, por ejemplo, o con diabetes tipo 2 que está muy descontrolado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La insulina no puede ejercer sus efectos. Entonces, la insulina no crea tejidos, sino la insulina, como no hay insulina, no se pueden crear tejidos, entonces se empieza a degradar los tejidos, se empieza a degradar el músculo, se empieza a degradar el tejido adiposo. Entonces, por eso es que el paciente pierde peso. ¿No han visto ustedes que en la clínica de la diabetes uno de los síntomas es pérdida de peso? La pérdida de peso está en relación a esto, porque al no haber insulina o esta no poder actuar adecuadamente, entonces el paciente se empieza a consumir porque se pierde el efecto anabólico de síntesis de la insulina. Y vean ustedes qué inhibe la insulina. La insulina inhibe la gluconeogénesis. ¿Qué cosa significa gluconeogénesis? Significa formar glucosa de nuevo. ¿A partir de quién? A partir de grasas, a partir de proteínas. Si se forma glucosa a partir de grasas y proteínas, implica romper grasas y proteínas. Entonces la insulina inhibe esto. No, no quiero que destruyas eso. No quiero más glucosa a partir de eso. ¿Qué más inhibe la insulina? La insulina también inhibe la ruptura del glucógeno. Que no se degrade el glucógeno, más bien favorece que se forme el glucógeno. ¿Qué más inhibe la insulina? Inhibe la proteólisis e inhibe la lipólisis. Por eso les digo, la insulina es una hormona que crea, por eso es anabólica.